Nulidades. A ver, permítanme. Entonces, nulidades electorales. Nulidades electorales, muy bien. Y cuéntenme qué saben de violencia política de género. A ver, quienes ya han llevado estos temas, ya han tenido contacto, cuéntenme qué saben. Por ahí alguien, me acuerdo que alguien dijo que sí. Pues a ver. Sí, a ver, Carlos. Pues así como la entiendo y por lo que he más o menos leído, es una conducta que se da en el contexto político electoral, que puede ser originada por hombres o mujeres contra una mujer, y pues se da, tiene alcances penales, electorales y administrativos. Sí. Y pues busca anular o menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres. Y existen sanciones para estas personas que cometan este tipo de conductas, desde las inmediatas como pues quedar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas o en el local por cierto número de años, dependiendo la gravedad de la conducta, y existen protocolos de atención para las víctimas. Ok. Creo que ahí está mejor, ¿verdad? Bueno, qué mal, y acabo de tener una reunión y entonces oiga, me veía muy borrosa, perdón que les pregunte, pero es que acaba de tener yo una reunión importante y no me había percatado de si me veía borrosa. ¿Me veía muy borrosa? ¿No? No. ¿No? No, se veía bien. ¿Sí? Ok, perdón que les pregunte, pero es que andamos, no sé si saben, pero bueno, es que ando concursando también para una magistratura y entonces pues tuve una reunión online y ahorita que vi dije, ay, oye, qué pena que haya salido borrosa la imagen, pero bueno. Oye, y a ver, hablando de sanciones, entonces, ¿cuáles son? A ver, ¿la lista es una sanción? ¿Quién sabe de la lista? A ver, ¿quién más sabe de esta lista? Hay una lista entonces donde publicas quiénes son los que han incurrido en violencia de género. ¿Eso es una sanción? ¿Qué opinas? En determinado momento sería un impedimento, ¿no? Para aspirar a contender algún cargo público. No sé si estoy bien o mal, pero podría ser, ¿no? A ver, ¿quién más? Un impedimento. Un impedimento. A ver, Marco, ¿quién más? A ver, San Juana. No, ya no es impedimento porque la Corte ya dijo que eso no era un modo, no se podía catalogar como un modo honesto de vivir, pero ahora, o sea, que quedó sin efecto ese registro, pero ahora en la Constitución está directamente que quien haya sido juzgado por violencia política no se podrá inscribir, pero no es el hecho de que esté en esta, es la resolución que existe. Ajá, a ver, ¿quién más? Pues sí, San Juan, o sea, lo tienes ahí ya. A ver, de entrada, híjole, es que yo no sé. Una causal de inegibilidad vendría siendo, ¿no? ¿Sería qué, perdón? Una causal de inegibilidad, o sea, si ya cometiste violencia política de género, ya estás dentro de un registro, pues ya no podrías ser inelegible. O sea, ya no te podrían elegir, no podrías participar. Igual como los deudores alimenticios, estaría lo mismo, ya no podría aspirar, deja una cargo de elección popular hasta un cargo como servidor público. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de lo que dice Alberto? A ver, San Juana. Sí, conforme a lo que dice la Constitución, pues sí, pero no, el compañero lo que decía era que la lista y la doctora también preguntaba por la lista pues queda como si pudiera considerarse como sanción. En un momento se pensó que el que estuviera en esa lista, como ya no tendría un modo honesto de vivir, entonces sí ya no podía ser registrado, pero ya hubo pronunciamientos sobre eso y aparte había resoluciones que decía que si no se pronunciaba la resolución sobre el modo honesto de vivir, la lista no podía tener esos alcances de impedirle el registro por no tener modo honesto de vivir. Es correcto, o sea,
Sí, creo que había dicho que tenía que a ver, sentencia Alberto. firme. Sí, creo que lo que había dicho, o sea que, por ejemplo, cuando tú vas a ser candidato, ven si eres elegible, o sea, y por ejemplo, tú puedes estar durante un proceso de que, a ver si cometiste violencia política de género, pero mientras no hubiera sentencia firme, igual como los deudores, pues podría seguir. Ya si en dado caso llegaran a ganar, se volvía a checar y si ya había una sentencia, pues se quitaría. Igual, podría ser inclusive antes de la elección, si resulta que se te da una sentencia, pues se le dirá al partido, ¿sabes qué? Cambia tu candidato, y ya, sería eso. Es que fíjense cómo no había claridad, o sigue sin haberla, me parece, de para qué es este registro. El registro, según la sentencia del REC 90 del 2020, lo que señalaba es que este registro era solo para efectos de publicidad, que no era una sanción, que serviría para analizar en su momento si alguien había perdido el monesto de vivir en su momento, es decir, a partir de otras circunstancias como la falta reiterada de la conducta, el incumplimiento a una sentencia, la reincidencia, no sé, pero era el caso concreto a la luz de un tribunal electoral, no por el mero hecho de estar en el registro. Pero fíjense cómo de origen no hay claridad de para qué sirve el registro. Ahora, lo del modo honesto de vivir, claro, le daba una, ¿cómo decirlo? Pues una eficacia a esa lista, ¿no? Porque entonces eso servía para que las autoridades revisaran precisamente a la luz del caso de, oye, pues aparte está en el registro, es decir, ya es la segunda vez que lo comete, sigue en el registro, ¿no? Yo creo que sí le podemos retirar el modo honesto de vivir, pero por sí mismo el registro no. Sin embargo, bien dicen que ahora que la Suprema Corte ha señalado que no puedes utilizar, o a la luz del que los tribunales no pueden darle contenido al modo honesto de vivir porque es un concepto indeterminado, subjetivo, vago, ¿no? Entonces eso, desde mi punto de vista, ya deja sin efectos a un registro. Ya, o sea, tú tienes el registro de los que han cometido violencia política en razón de género, pero propiamente no tendrá consecuencia jurídica alguna, porque no le puedes retirar el modo honesto de vivir. Ahora, habrá que ver también cómo lo interpreta el tribunal, porque ahora, como bien dice también San Juana, la reforma constitucional que señala la suspensión de derechos políticos por el artículo 38, fracción octava, séptima, ay, perdón, mi gato. Déjame. Bueno, la fracción séptima nos señala por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos, dice, contra la vida, integridad corporal, libertad sexual, bueno, violencia política contra las mujeres. Ahí sí tenemos, ya me parece, una expresión clara del constituyente de decir, quien comete este tipo de faltas puede perder o suspender sus derechos políticos. Entonces ya no necesitamos recurrir al modo honesto de vivir. Ya está tal cual expreso en la Constitución, ¿no? Ahora me genera un poco la duda de si se está refiriendo a delitos o podría caber una interpretación de decir que son las faltas electorales también que determinan los tribunales electorales, ¿no? Ahí podría ser esa interpretación. A ver si, Marco Antonio. Sí, yo solamente quería comentar, es que, por ejemplo, el modo honesto de vivir lo entiendo más por cómo me gano yo el dinero, o sea, cómo me gano yo la vida, ¿no? Cómo, de qué manera genero ingresos, por ejemplo. Eso como que lo entiendo más como modo honesto de vivir. Y el tema, o sea, ya no me checa mucho porque si a final de cuentas si estoy en una lista por el tema de violencia política, pues ya son como dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea que sí se podría interpretar de dos maneras distintas, ¿no? Sobre todo, fíjense, yo no he revisado la sentencia de la Suprema Corte que calificó inconstitucional
el registro de personas agresoras sexuales. Yo no sé la Corte cómo vea incluso ese registro, sinceramente. Por el tema de, a ver, estás hablando de faltas electorales, no son delitos. Nadie ha hablado de delitos, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres esa lista? Porque de entrada, pues ya la Constitución te señala que pues sí pueden suspender sus derechos políticos quien incurre en este tipo de delitos, desde mi punto de vista es delitos, no son sentencias electorales, desde mi punto de vista, pero habrá que ver cómo lo interpreta el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, yo creo que a la fecha, me parece que ya el registro ya no tiene efecto alguno. O sea, es meramente señalativo, meramente, ¿cómo decirlo? Pues, fíjense, no es una sanción, porque así lo calificó la sala, dijo, no, esto no es una sanción, es una medida de reparación para inhibir las conductas. Sin embargo, si no tiene ningún efecto de sanción, no le veo pues ya la eficacia alguna. Y en todo caso, pues tal vez sí se podría incluso considerar vulneratoria de otros derechos, ¿no? O sea, les digo, es algo medio debatible el registro también. Sobre todo a la luz de cómo nos mira la Corte en este tipo de criterios. La Corte es muy cuidadosa del principio, por ejemplo, de presunción de inocencia, ¿no? De no generar penas infamantes, contrarias al 22 constitucional, de que incluso las personas que han cometido un delito, pues tienen esta presunción, de, bueno, como esta cuestión de que las quieres reinsertar a la vida social, entonces buscas en realidad reparar lo que, si ya cumplieron con su pena, pues el menos daño para su dignidad, ¿no? Entonces, me parece que es cuestionable el registro, sobre todo porque además no tiene también sede legal, una creación jurisdiccional. Y pues entiendo que sirva porque genera este efecto, es decir, los medios de comunicación, pues de ahí entonces le dan esa publicidad, ¿no? Tachan a la persona. Está bien, es que ese efecto, fíjense que puede ser incluso quizá más perjudicial para el violentador que ya la misma, ¿no? A ver, sí. Sí, bueno, yo creo que tan ni sirve que no sé, pero creo que actualmente creo que están buscando un candidato a la presidencia por el Frente México, algo así, y ahí está, entre los que está buscando, está Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri. Y Gabriel Cuadri, si mal no recuerdo, está en esa lista, entonces, pues, yo digo, pues, no debe servir de nada, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ahí está buscando la candidatura. Es que no le podían retirar. Una cuestión era el registro y otra decir que no podía contender, ¿no? Eso lo tienen que determinar la autoridad jurisdiccional. Cuando se impugne el registro, podría evaluarlo, pero ahora ya no. Después de lo que dijo la Suprema Corte, ya no puede hacer eso la Sala Superior. Les digo, no sé, con base en esta reforma, ¿qué podría decir el tribunal? Incluso con base en la reforma legal de 2020. La reforma legal de 2020 en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que no pueden ser candidatos a diputados y senadores quienes han sido sentenciados por violencia política de género, pero sentenciados por el delito. No sé si de ahí puedas tomar como una interpretación de decir, bueno, pero en aras pues de generar espacios, representación popular, libre de violentadores o de personas que puedan, ¿no? Afectar la dignidad de las mujeres. No sé si esa parte de que ahí sí hay una expresión normativa, pueda la Sala Superior hacer otra interpretación, ya no con base en el modo honesto de vivir, sino una interpretación sistemática, funcional, ¿no? De estas disposiciones con base en el marco interamericano, ¿no? De decir, bueno, la representación popular no puede conformarse por personas que transgreden principios elementales del Estado de Derecho, como es la igualdad entre hombres y mujeres. No sé, a ver,
pensando en una interpretación, ¿saben? Adelantándome, pero hasta ahorita no la he hecho, hasta ahorita no ha llegado el caso en el que otra vez, de hecho yo ya más bien he visto sentencias de salas regionales donde dicen, cuando les piden, oye, retírale el modo honesto de vivir, no, yo ya no me puedo pronunciar sobre eso por la decisión de la Suprema Corte en la contradicción de criterios 228 del 2022. Yo ya no me voy a pronunciar. Y es lo correcto, porque lo que resuelve la Suprema Corte es jurisprudencia, ¿no? Cuando son por 8 votos, en acciones de inconstitucionalidad, en controversias, en contradicciones de criterios. La contradicción de criterios, aunque fue por 7 votos, pues en realidad esa directamente fue con nosotros. O sea, se generó una contradicción entre la Sala Superior y la Suprema Corte. Y la Suprema Corte lo que generó ahí fue una jurisprudencia que es obligatoria para todos los tribunales, todos, ¿no? El electoral, los de mercantiles, todos. Bueno, entonces ya la Corte pues sí cerró el tema, que aunque fíjense, la contradicción no se generó por un tema de violencia de género, se generó por un tema de responsabilidad de servidores públicos. O sea, era otro tema, pero eso fue también porque el tribunal llevó allá la interpretación. O sea, dijo, no, pues también esto del modo honesto de vivir, también lo voy a aplicar para servidores públicos, imagínense. La verdad es que era muy, muy cuestionable, ¿no? Y bueno, pues ahí sí la Suprema Corte cerró la discusión en eso. Y me parece, desde mi punto de vista, fue benéfico, ¿eh? Creo que sí era darle mucho poder a los tribunales de decir quién podía o no ya participar en contiendas políticas a partir de una interpretación que no tenía respaldo jurídico en nada. No había ninguna norma que te autorizara a hacer eso. Entonces, yo creo que si bien hay creaciones normativas benéficas, hay otras que en lugar de resolver un problema, abren otros. Me parece que ese era el caso, de estirar la consecuencia de modo honesto de vivir a servidores públicos, ¿no? Yo entiendo el tema de las corcholatas y que nos enoja mucho que no se pueda hacer nada de manera directa contra los servidores públicos, pero de eso a entonces hacer creaciones normativas para suspender derechos políticos, pues me parece que va contra toda lógica de lo que hacen los tribunales, ¿no? O sea, el tema de las restricciones a derechos fundamentales, pues sí hay un test mínimo de cómo deben configurarse. Y el mínimo pues tiene que estar previsto en la ley, ¿no? Entonces era algo muy cuestionable. Entonces, del registro de violentadores de género, desde mi punto de vista, ha perdido totalmente eficacia. Totalmente. Incluso yo no sé si pudiera también calificarse como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, en otra contradicción, ¿no? Lo malo es que ahí no hay un criterio previo. O sea, la cuestión con el modo honesto de vivir fue que la Corte previamente ya había dicho que el término era subjetivo, vago, indeterminado y que no podía usarse. Por eso, pues sí hay una contradicción, ¿no? Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del registro, si no hay un pronunciamiento previo de la Suprema Corte, pues ¿dónde está la contradicción en realidad? ¿No? O sea, bueno, no sé si no, porque se tiene que generar entre un criterio previo y otro del tribunal. Pero, pues no, ahí sí para que vean, no sé, no veo, no advierto, aunque creo que cuando la Corte examinó el registro de violentadores sexuales, de agresores sexuales, da luz. O sea, no es el mismo caso, pero da luz, ¿no? Entonces, eso por un lado del tema del registro. Por el otro del tema de las sanciones. Les decía, únicamente en la legislación se encuentra previsto, a ver, tal cual les voy a leer. Le dije
instituciones y dice que es por el delito. Delito, ajá. Dice el artículo 10, requisitos de elegibilidad. Son requisitos para ser diputada o diputado federal o senadora, además de los que señalan el artículo 55 y el 58 de la Constitución. Y en su último inciso dice, no estar condenado o condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. No estar condenado o condenada. Ok. O sea, pero fíjense, ya condenado. No, aquí no está diciendo de que tú tengas una denuncia, de que una averiguación previa, un auto de vinculación a proceso, condenado. Habrá que ver qué interpretación le quieren dar a eso. Es que fíjense que aquí hay dos visiones. Una que yo entiendo que es, queremos sancionar el tema de violencia de género, porque esto es muy grave, ¿cierto? O sea, son conductas que inhiben la participación de las mujeres, que no nos dejan entonces llegar a cargos de elección popular o a integrar autoridades electorales. Eso es muy grave. Por otro lado tienes el tema penal, el tema sancionatorio. Tienes la ponderación de los dos lados de derechos y de bienes jurídicos de máxima relevancia. Disminuirían ustedes, o sea, donde dice no estar condenado por el delito, lo disminuirían a decir, bueno, pero ok, no está condenado por delito, pero tiene 30 sentencias electorales, bueno, 30 sentencias, tiene varias sentencias de tribunales electorales donde lo han señalado por esta razón, ¿no? Lo han considerado responsable por esta infracción electoral. O sea, ustedes interpretarían así ese inciso, o sea, de decir, en aras, les digo, de una interpretación sistemática, se considera razonable extender este concepto a quienes han incurrido en esta infracción electoral de manera reiterada. ¿Ustedes harían eso? ¿Quién sí? A ver, Carlos. Pues yo lo interpretaría de conformidad con lo que haya establecido el tribunal. Si no hay sentencia firme, pues el principio de presunción de inocencia operaría, porque también pues se puede usar como un instrumento político de las militantes de su partido hacia, por ejemplo, un dirigente, acusarlo de violencia política en razón de género, y pues puede haber varias denuncias. Mientras no haya una sentencia del tribunal, pues esa persona no está Pero firme a ver, por su sanción. y si hay una sentencia del tribunal, ¿qué pasa? No, pues si hay una sentencia del tribunal es claro, ¿no? O sea, con una sentencia del tribunal, ¿podría declarar inelegible a un candidato a diputado o senador por Sí. violencia política en razón de género? Sí. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿quién más? Es que, así tal cual, si yo leo cuáles son los supuestos por los que no puedo contender para esos cargos, dice no estar condenado, condenada por el delito de violencia de género. O sea, no me está diciendo por sentencia del tribunal electoral o de autoridad jurisdiccional electoral. Me lo está mandando a un tema penal y además condenatorio, o sea, ya hasta que terminó la sentencia. A mí me queda duda de si puede un tribunal electoral decir inelegible con base en qué. Tú dices, si lo dice el tribunal electoral, sí, pero el tribunal electoral puede, o sea, puede decir muchas cosas, puede crear un registro, puede decir que pérdida de monesto de vivir, o sea, me queda claro que un tribunal no tiene límites, pero yo te pregunto conforme a tu criterio de interpretación, ¿no? Pues sí, porque, por Ajá. ejemplo, si le atendemos la definición que da la Ley General de Mujeres a una vida libre de violencia, pues también la violencia política en razón de género se puede dar
en situaciones que ya están en el ejercicio del cargo público, ¿no? Como pues no convocar las sesiones o no darle los recursos que requiere, es decir, obstaculizarle su función. Entonces, en ese sentido, la persona, no solamente un hombre o una mujer, también puede ser sancionada por este delito, pues no podría ser elegible, porque pues está muy clara la ley en ese sentido. Pero es que es delito, o sea, el Tribunal Electoral no puede declarar delitos, no puede condenar por delitos. A ver, ¿quién más? A ver, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como efectivamente dice quien cometa el delito y esté condenado. Entonces, si el Tribunal Electoral o los mismos órganos electorales resuelven que existe violencia política en razón de género, considero que para que pueda encuadrarse al tipo penal, esa resolución tendría que darle vista al Ministerio Público competente para que inicie una carpeta de investigación y se concluya si existe o no existe un delito, pero no tanto que sea un efecto de la Del tribunal. de la resolución del tribunal, sino que con esa resolución se dé vista al Ministerio Público para que inicie carpeta de investigación, judicialicen y se determine si existió o no existió el tipo penal. Es cuanto. ¿Quién más? Pues yo lo veo igual, oigan. Es que en esto interviene otro factor, que es la política judicial, ¿no? Donde adviertes un problema y los tribunales reparan, ¿no? Crean figuras a través de interpretaciones sistemáticas, teleológicas, funcionales de las normas, donde propiamente no hay una norma que te señale esa consecuencia, pero tú la desprendes del sistema. Eso es lo que hacen y eso es lo que hicieron con el tema de BPG, con el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces, me parece que aquí es una cuestión de visión judicial, de decir, bueno, yo puedo interpretar esa misma previsión de decir que solamente por estar condenado por el delito, como les decía, de una interpretación sistemática, desprender que el espíritu realmente del legislativo era, o bueno, no el espíritu, pero que la pretensión del legislativo era retirar de las campañas, pues a quien ha incurrido en estas faltas, más allá de si tiene uno una condena penal, sino una condena también de un tribunal electoral. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso lesiona o es contrario a principios como el de presunción de inocencia, ¿no? El de seguridad jurídica, porque ustedes saben que en materia sancionatoria, pues solamente por las faltas expresamente previstas te pueden sancionar. Por eso me parece, bueno, un poco cuestionable. Es decir, plausible en el efecto, en el cambio que generas en la sociedad. Sin embargo, procesalmente hablando y jurídicamente hablando, cuestionable. Ahí sí, entonces, habrá que ponderar qué es lo que queremos darle, pues sí, prioridad o no, o priorizarlo, pues. Ajá. Sí, Juana. Pues yo creo que con esa redacción del artículo 38, pues quisieron remediar los criterios que ya se había ganado en violencia política, porque ya, bueno, antes de la pronunciación de la Suprema Corte, con que estar en esa lista no se coartaba el modo honesto de vivir. Pero así como está que ya es sentencia por un delito, pues no, porque por violencia política de género son muy pocas las que van a la fiscalía. O sea, de hecho, pues yo en lo particular no conozco. Entonces, pues van a poder registrarse o sea, así como está redactado,
O sea, pues no creo, porque no dice una resolución, dice que al inicio dice delito, al menos que haya una interpretación. Pues no me imagino cómo se podría interpretar un artículo constitucional. Entonces yo creo que lo que quisieron es, pues, beneficiar a los que ya estaban, ya tenían sentencias, por violencia política, que son los mismos que hacen las leyes, pues son servidores públicos. Bueno, ya está ahí mejor. Gracias. Pero tú lo interpretas, esta parte que dices del 38, ¿tú lo interpretas también de que solamente se refiere a delitos? Sí, así está al inicio, delito. O sea, no dice una sentencia, no veo la forma de que pudiera entrar una sentencia de un tribunal local. Electoral, o sea, dice, ajá. Sí, perdón, un tribunal electoral. Bueno, sí, o sea, local o federal. Sí, o sea, perdón, quise decir electoral. Sí. O sea, estás bien. No veo la forma de que una sentencia pueda coartar ese derecho del registro. Y como tú lo dijiste, quizás sea ponderación de que el derecho a un cargo es más ponderante que haber cometido una sanción, pero por eso lo pondera. Si ya se acredita como delito, entonces no puedes. Pero una sanción jurisdiccional, pues no, ahí se queda. O sea, tendrías que ir después con esa sentencia a la fiscalía para que se acredite como delito. Sería un trámite pues muy largo, Igor. Pero bueno, o sea, veamos en este proceso. Yo coincido contigo, San Juan. O sea, yo sé que aplaudimos mucho esta reforma, pero es que el tema lo estamos dejando solamente al ámbito penal. A ver, pues es que entiendo, no sé, o sea, que no se confíe o que también estas sentencias de los tribunales electorales, como ya también lo decía Carlos, un posible manejo político, ¿no? Por eso lo dejaron al ámbito penal. Es decir, no, a ver, que sean solamente los jueces penales por sentencia firme los que no, donde tenga esa consecuencia de inelegibilidad, o bueno, de suspensión de derechos políticos, pero no para los tribunales electorales. No para los tribunales. O sea, yo así lo interpreto. Habrá que ver qué dice el Tribunal Electoral, porque ahí sí, para que vean, mi entendimiento es limitado de los alcances que llega a tener la interpretación jurisdiccional de los tribunales, ¿no? A ver si, Víctor. Sí, de hecho, lo que estaba viendo, bueno, ahorita, que dentro de la resolución que emita el Tribunal Electoral, podría ser como sanción la inegibilidad o la suspensión de sus derechos, y no tanto que se tenga que cumplir, o más bien que se encuentre en el supuesto del delito con resolución firme. Pero ¿con base en qué lo amarrarías eso? O sea, con base con las consecuencias jurídicas y de sanción que aplique el Tribunal Electoral a quien ejerza violencia política de género. Sucedió aquí en San Luis, el municipio de Zaragoza, un regidor por ahí hizo unas protestas, un paro, un plantón, como se le denomina, en contra de la presidenta municipal del municipio de Zaragoza, porque había algunas facturas, no sé, presenta ella una denuncia, y Sala Monterrey, en su resolución, ordena la destitución del regidor, en ese caso, al encontrar que existió violencia política de género. Entonces, si su resolución, lo particular, no en lo general, determina que no podrá ser elegible, que se le suspenden sus derechos, podría ser una de las causales. ¿Cuánto? Pues, o sea, a ver, es que sí lo ha hecho. O sea, el tribunal va, pero bajo el concepto de modo honesto de vivir, el cual ya no puede ocupar. ¿Sabes? O sea, esa es la duda que tenemos. El tribunal solo puede sancionar con la inelegibilidad por supuestos expresos.
O sea, aquí, por ejemplo, en el artículo 10 que le señalaba, dice, por ejemplo, que para ser diputado o senador, por ejemplo, no tienes que haber sido magistrado electoral, secretario, no sé qué, o sea, entonces eso es lo que revisaría de entrada una autoridad electoral y luego, pues, si se impugna el tribunal electoral, pero lo tiene que hacer con base en lo que está en la ley. O sea, no podría inventarse a decir, no, pues, yo creo que como violaste no sé qué cosa, ¿no? Entonces ya no puedes. No, dime con base en qué fundamentación y motivación. Me estás suspendiendo, me estás retirando la posibilidad de contender, pero con base en qué. Y tú dices, no, pues sí, violencia de género, pero es que yo no lo veo. Yo no veo dónde está esa previsión de que por haber incurrido en violencia de género puedas no contender un cargo de elección. ¿No? O sea, desde mi punto de vista, lo que está ahora es el delito, pero así lo dice, es no estar condenado por el delito. Por eso es lo que yo veo cuestionable. Lo hacían. Seguramente el caso que tú traes es cuando se ocupaba el modo honesto de vivir para esos efectos. Seguramente. A ver si te acuerdas de la sentencia y la revisamos para ver con base en qué le dijeron que no podía ya ser elegible, ¿no? A ver si San Juana. Sí, ese caso fue en el 2019 y A de ver, hecho ajá. todavía no iniciaba lo que es el procedimiento especial sancionador por violencia y tampoco había pronunciamiento de la Corte y lo dio como medidas precautorias la Sala Monterrey, pero ahí era obstrucción del cargo a la presidenta municipal, o sea, había parte de violencia, había muchas irregularidades. Y de hecho el tribunal local dio medidas cautelares, pero el sala regional las amplió y mandó el procedimiento para que lo iniciara el Consejo Electoral, o sea, el Instituto Local, pero todo esto fue antes de, bueno, la actual reforma, y él había con la ley donde dice que hace hasta la destitución como sanción, pero ahí es una sanción, no hay, hasta ahorita yo no conozco que diga que no puede ser registrado con lo que hemos visto, no hay una prohibición que no pueda ser registrado por tener una sentencia jurisdiccional por violencia política. Al revés, lo quitaron y ahora está lo que estamos discutiendo ahorita, que sea delito. ¿Sabes qué caso es? Digo, así como para ver si puedo checar rápido. Se llama Paloma, es de la presidenta de Zaragoza. O sea, digo, igual y por el nombre, porque si dices que llegó a Sala Monterrey. Paloma Bravo, creo que es el 5, el 5 no. Ay, no, con el nombre de ella podríamos nada más revisar. Es que, de hecho, es un FOTADC. Primero es del Tribunal Local de San Luis Potosí, porque dio medidas pero a ella no la voy a encontrar porque esos datos son confidenciales. A ver, si quieres, yo debo tener el dato. Ahorita lo busco. A lo mejor si nos buscas el del responsable, porque ese sí debe ser público. Ajá, en la sentencia. O sea, el del violentador. Se me hace que todavía ni siquiera le quitaban al. Bueno, ahorita te lo busco y te lo digo. Yo lo tengo. Si tienes el nombre de él para ver si podíamos revisar, a ver si. Es que eran muchos, era un regidor y aparte eran otros funcionarios del ayuntamiento. No me acuerdo del principal, pero eran 3. Ajá. De hecho, aquí nada más fue porque amplió las medidas a la regional y luego lo regresó para que investigaran el consejo, el OPLE, acreditó la infracción, se fue al local, confirmó y luego se fue a sala y confirmó, pero esa medida se confirmó porque quedó la destitución. Pero ahorita te localizo el dato. Pero sí, es resoluciones. Me gustaría ver para saber cómo con base en qué le dijeron que era inelegible. O sea, estaría bueno eso. No le dijeron que era inelegible. Lo destituyeron como sanción. Lo destituyeron. Como medida precautoria, ajá.
al regidor y luego ya en la resolución el OPLE. No resultó inelegible. A ver, Rafael. Pero lo destituyeron, wow, a ver, eso suena interesante. Una sentencia del Tribunal Electoral que haya destituido a un... Hay varias. Hay una, de hecho, del 2021 y hay una del 2000, de una que llegó en REC, de hecho, o de recurso de reconsideración. A ver, bueno, se terminó desechando en sala superior. Paloma Bravo, presidenta municipal de Zaragoza, denunció actos de violencia de género. Y ahorita te voy a decir el nombre de los agresores. Vamos a ver qué dijo Sala Monterrey. Dice, las medidas... Rafael Cárdenas Gobea. Rafael Cárdenas Gobea y José Alberto Sánchez Flores. Fíjense, sí, separación temporal del recurrente del cargo hasta que se resuelva y se pronuncie en definitiva. La prohibición de acercarse, la asignación de escolta, separación del cargo, órale. Miren, qué interesante. Interesante que una sala regional haya dado ese efecto. A ver, y se terminó desechando en recurso de reconsideración. Dejen ver la sentencia de sala regional, porque estaba viendo la de superior, JS 278 del 2019. A ver si la encontramos. Es un acuerdo, JS 278. Si fueron medidas cautelares, pues denuncia. Sí, está interesante ese asunto, porque les digo, pues desde mi punto de vista, no podríamos darle esos efectos a las medidas, ¿no? Pero bueno, a ver, 278. 278. Son acuerdos. No sé por qué no está la sentencia. Es que fíjense, es un acuerdo de la sala regional donde le manda al OPLE el escrito del coordinador de la Policía Federal en el que informó de una medida de protección. Dice, el OPLE es el competente para supervisar y determinar lo conducente en cuanto a medidas de protección de la violencia de género. Pero esto viene de la Policía Federal. A ver, suspende. ¿Alguien conoce también este caso así como más a detalle o no? No está bueno, pero yo no lo conocía. A ver. Ok, hay un incidente y aquí es donde... ¿Dónde declara eso de...? Perdón que me esté perdiendo, pero bueno, es que me metieron esta curiosidad por el asunto y digo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Sala Regional? Pero no está la sentencia propiamente de donde, o sea, está el recurso de reconsideración, pero no encuentro donde ordenó eso. Esa me falta. Es el Juicio Ciudadano 278-2019. A ver si está en internet. Dejen veo. A ver, sí, perdonen, estaba yo viendo la sentencia. A ver, ¿quién alzó la mano? Sí, San Juan. La separación temporal del denunciado hasta que se resuelva. Ya la encontré. A ver, separación. Dice. Para esta sala Monterrey, de la lectura de la demanda, la pretensión más amplia del actor es que esta sala emita medidas en las que ordene la separación temporal del cargo
y mantenga una distancia razonable y por otro reciba protección. Oigan, este asunto está muy interesante, ¿eh? Qué bueno que me lo dan. ¿Ven? Por eso luego uno aprende también de ustedes. Me lo voy a adoptar para luego, no sé, que nos invitan o algo. Está muy bueno por tratarse de la protección más amplia. Adelante, ¿eh? A ver, ¿quién alzó por ahí la mano? Sí, claramente, Víctor. Sí, de hecho, esa resolución recuerdo que fue como a las 11:50 de la noche que Ajá. la resolvió la sala Monterrey. Ajá. Digo, a mí me tocó ver ese caso ahí en el municipio, de cómo iniciaron sus problemas, tanto el regidor, que era el denunciado, Rafael Cárdenas Gobea, el tesorero, que era Antonio, creo. Y el problema es que había ciertas irregularidades dentro de la contabilidad y la denuncian en ese sentido, hacen un plantón y empiezan ¿cómo se llama? Interferir dentro de las funciones de la presidenta y del cabildo y de la función pública. La presidenta inicia el procedimiento y se da todo este caso que llega hasta la destitución del cargo, pero sí la sala sí lo confirmó y mantuvo la destitución hasta la resolución. Y ya no regresó ni el tesorero ni el regidor. ¡Guau! ¡Qué va! ¡Qué! Les digo que siempre uno aprende cosas también de usted. Sí, estoy leyéndolo y efectivamente ese fue el efecto. Ese fue el efecto, es con base en una medida de protección. Y a ver, tal cual, fíjense. Se emite como medida de protección provisional a favor del actor a la separación temporal. Hasta en tanto se resuelva y se pronuncie en definitiva sobre la seguridad de la víctima en el proceso que se sigue en su contra. El proceso, entiendo, si era de índole penal, ¿no? Dice, se vincula al OPLE para que notifique al denunciado, como podría ser tal, se da vista al ayuntamiento, se le prohíbe acercársele, se emiten órdenes de protección, que fue la asignación de una escolta también, se vincula al OPLE para que conozca de la denuncia. A ver. Sí, de hecho fue observatorio del CEPAC quien resolvió. Del CEPAC, o sea, allí fue donde se presentó primero se va al tribunal local. Exacto, primero al tribunal local. Ajá, se presenta el recurso por parte del denunciado y sala dice que compete al CEPAC y lo resuelve el observatorio de participación política. El observatorio. Ellos son los que resuelven al final. Porque dice, o sea, el asunto llega de manera directa efectivamente al tribunal local, ¿no? Denunciando ahí a los regidores, a la presidenta municipal, ¿no? Y luego el tribunal emite unas medidas cautelares en las que culmina a este regidor a que se abstenga de hacerle algún daño físico, psicológico, vincula a la Secretaría de Seguridad Pública, y ya entonces es como sigue la cadena impugnativa federal. O sea, contra esas medidas se va a la sala regional, ¿no? Y ya la regional las amplía, ¿no? Y separa del cargo a este regidor. Órale. Oigan, pues eso en verdad me parecen medidas fuertes. A ver, yo creo que imagínense qué gravedad habrá advertido la sala regional en este caso, porque además lo que ustedes me cuentan es que entonces él ya no regresó, ¿no? Sí, efectivamente ya no regresó al cargo.
El otro personaje que era el tesorero, creo que fue, no llegó a ser candidato, fue precandidato de otro partido, otro de los responsables. Ok, Perdón, sí, adelante. solo ahí me queda duda. Entonces, al final, ¿quién fue quien resolvió respecto de que ya no podían regresar al cargo? El tribunal, Pues más bien yo lo que entiendo es que ya fue por efecto del tiempo, ¿no? Yo creo que se le acabó su periodo, el periodo, ya no y no hubo regresó. sentencia. Yo creo que ya sí fue. Ya no regresó. Pues yo creo por pena también del otro fulano, no sé. Ahí ustedes tienen más fresco ese caso, no sé. No, porque me queda claro que eso ya no terminó, ya no regresó en sí a la sala Monterrey, ¿o sí? ¿No saben? A ver. Ajá. Sí, Vasco. Sí, lo que pasa es que ese asunto cuando nació aquí en San Luis Potosí es cuando no se tenía pues prácticamente legislación acerca de violencia política de género. ¿Sí? Incluso el CEPAC creo determinó que no era competente para llevar a cabo lo que es la investigación y es como llega el asunto al tribunal. ¿Sí? Y el tribunal le dice, pues si eres tú competente y entonces va para allá. Cuando el asunto, la actora promueve lo que son sus medidas de protección, el tribunal no determinó la separación del cargo porque la legislación aquí en San Luis Potosí establece que para suspender del cargo a un miembro del ayuntamiento solo lo puede hacer el Congreso del Estado. ¿Sí? Entonces se va a lo que es la actora, a la sala regional, y la sala regional es la que sí declara procedente lo que es la separación del cargo. Y lo que hace sala regional es manda el asunto al CEPAC directamente para efecto de que lleve a cabo la investigación. ¿Sí? Y ya después de lo que determina Estoy buscando, a ver, ley de atención a víctimas de San Luis Potosí, porque no veo también dónde está el fundamento para poder separar del cargo. Aquí ellos señalan un artículo 38. Dicen, el artículo 38 son medidas de protección de naturaleza político-electoral, pero no sé a qué ley se están refiriendo. Es la ley de acceso. Ahí sufrió una reforma en el 18 y establecía como que varias competencias dependiendo de cada autoridad que conozca primero del asunto. Entonces, como llegó al tribunal primero, ahí es donde se emiten las órdenes de protección emergentes, varias de las que pidieron, no todas. La de separación no se dio porque en San Luis Potosí la Constitución refiere que únicamente quien puede separar del cargo a un miembro del ayuntamiento, pues es el Congreso Estatal. ¿Sí? Pero sí es en base a la ley de acceso. Esta se reformó aquí en San Luis Potosí para contemplar la violencia política en medidas de protección en el 18, si mal no recuerdo. Ay, pues es que no le encuentro ahí. A ver, o sea, ya estoy en esa, pero no encuentro el artículo 38 dice, no sé si no está vigente, pero dice, cuando la víctima se encuentra en un lugar distinto al de su lugar de residencia. No, eso no es. Encargo. Pues no sé, oigan, si ustedes ahí lo ven, yo la verdad es que no encuentro eso de separar del cargo. Pero la sala lo cita y hasta lo cita en cursivas, o sea, como si lo hubiera extraído tal cual de la ley. Entonces sí debe estar, pero no sé. 38, fracción sexta. Son medidas de protección de naturaleza político-electoral. ¿Pero está en dónde? ¿En la ley general o en la ley de atención local? En la local. ¿Es la ley de atención a víctimas para el estado de San Luis Potosí? Así es. No, víctimas de las mujeres, no, es que exacto, no, exacto. Ley de acceso de las mujeres a Ley una de vida libre de acceso. violencia. Ya. Y ahí, a ver si quieres leérnoslo.
Es fracción sexta, ordenar la separación temporal del agresor de su cargo hasta en tanto la autoridad competente no determine o declare la inexistencia de los actos de violencia política denunciados. Ahí está. Hay fundamento. Uh-huh. Sí, o sea, no se lo inventó. Uh-huh. Son medidas de protección, pues es que, pero fíjense, ahí hay una disposición del legislador previendo esas consecuencias. Claro, no lo inventó Sala Regional, únicamente aplicó lo que está vigente, que es diferente a que, por eso me parecía una medida como, wow, dije, ¿de dónde lo habrá sacado? No, pero sí está previsto, y únicamente aplicó, ¿no? Porque desde mi punto de vista, que haberlo separado sin un fundamento, no creo tampoco que se pudiera, ¿saben? En todo caso, mueves a la persona a otra área, no sé, a ver, es cierto que es un regidor, pero pues le ordenas que la persona trabaje ya desde otra sede, ¿no? Otro tipo de medida, pero no podría suspender si no hubiera esa previsión como la hay en San Luis Potosí. Pues qué padre caso, ¿eh? Muchas gracias, lo voy a anotar. Creo que está muy interesante, ¿no? Imagínense el alcance que tienen estas medidas de protección donde removieron porque no regresó a un regidor. Yo creo que esos son los dientes que hacen falta, pero es que esa previsión no está así en la Ley General de Víctimas para las Mujeres. Digo, si ustedes quieren revisarlo, pero según yo eso no existe, ¿eh? A nivel federal. Entonces es un caso interesante, aunque muy al caso concreto de una ley local que les permitía tomar ese tipo de medidas, ¿no? Oigan, pues en el caso de violencia política de género, tenemos también un vacío legal en realidad, porque no se contempló dentro de las consecuencias jurídicas de la violencia de dejar sin efectos la votación de un proceso electoral, ¿no? Esto entonces deriva de interpretación constitucional de las salas, de la sala superior y bueno, de los tribunales electorales. ¿Con base en qué? En otra disposición que es lo que le llamamos la nulidad por violación a principios constitucionales. Ustedes si revisan el artículo 78, ¿no? Déjenme ver si es el artículo. Sí, el artículo 78. Señala que las salas pueden declarar la nulidad de elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, que se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes, ¿no? Salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o a sus candidatos. Claro, porque hay un principio que ustedes recuerdan, que es el de que nadie puede beneficiarse por su propio dolo, ¿no? Entonces, no podrías declarar la nulidad por esta causal si tú llevaste a esa irregularidad, ¿no? La elección, o sea, si tú fuiste el causante de estas anomalías, pues no podríamos declarar la nulidad. Sin embargo, pues se dan cuenta, es una redacción amplia, habla de violaciones sustanciales en la jornada electoral de forma generalizada. Y ahí, bajo ese concepto del artículo 78, es donde bajo el cual se ha analizado todas las nulidades por principios constitucionales, incluyendo el de violencia política en razón de género. Violaciones entonces sustanciales, generalizadas y determinantes. Ahora, ¿esto cómo podría aterrizarse para hacer una verificación, ¿no? De decir sí o no estamos en este supuesto? Primero,
verificar que estamos entonces en la violación de un principio constitucional, como lo sería la certeza, la objetividad, la imparcialidad, ¿no? La universalidad del voto, o bueno, la violencia política de género. El otro es un aspecto cuantitativo. Cuando decimos la determinancia, pues tiene que haber una relación entre esa violación sustancial y el resultado de la violación, ¿no? Porque no cualquier tipo de diferencia entre los ganadores podría llevar a tirar todo el resultado, porque probablemente, bueno, no probablemente, porque no revertiría, no tendría el efecto suficiente de revertir la diferencia. Imagínense una elección con 30 puntos porcentuales, pues aunque la repitas, por derivado de que se vulneró, no sé, el principio de imparcialidad por parte de servidores públicos, ¿no? De que no pueden intervenir en los procesos, lo anulas, pero con 30 puntos porcentuales, pues el resultado nuevamente va a ser el mismo. Es muy previsible que se repita, ¿no? ¿Para qué dejar sin efectos una violación que no tiene esa relación causal suficiente con el resultado de la elección, ¿no? ¿Derivado de qué? De verificar esa diferencia entre uno y el otro. Y es que aquí rige un principio de que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, ¿no? Para no hacer nugatorio el ejercicio del voto y de que no cualquier irregularidad conduzca a la nulidad. Entonces, por esa razón, pues se habla de una determinancia en un aspecto cuantitativo de decir, bueno, ¿cuál es esa diferencia entre el primer y el segundo lugar? Y generalmente, pues se ocupa un 5%, ¿no? Para nulidades, porque otra cosa son los recuentos, ¿no? Y en los recuentos, pues cuando hay también diferencias, no sé, o sea, obviamente entre más cerradas, pues mejor, ¿no? O sea, más cerrado te da un parámetro de la gravedad. Más abiertas, pues lo dejamos en 5, pero ahora para efectos de un recuento, pues sí es cierto que se ocupa el 1%, porque también un poquito más amplio, pues imagínense, tendríamos que estar recuento y recuento y recuento y recuento y recuento, ¿no? Entonces, los recuentos tienen una lógica diferente porque estamos limpiando nuestro cómputo, nuestro escrutinio y cómputo, bueno, cómputo propiamente, ¿no? Estamos limpiándolo, estamos dejándolo con los resultados entonces más fieles a lo que lo que está reflejado en las boletas, y por esa razón, cuando hay estas diferencias así tan cerradas como el 1%, pues se prefiere abrir los paquetes, ¿verdad? En los cómputos distritales que se realizan. Sin embargo, de supuesto totalmente distinto es, voy a anular la elección, voy a anularla por violación a principios constitucionales. Bueno, ahí tal vez limitarlo al 1%, también es muy estricto. Cuando estás hablando de violación a principios constitucionales y que tal cual sea así, les digo el 1%, pues dejas propiamente sin efecto la nulidad, ¿no? Imposible de verificarse casi, ¿no? Estas diferencias tan cerradas, pues pocos han sido los casos, y créanme, uno de los casos que a la fecha hoy tiene consecuencias políticas, pues es el 0.56% entre Andrés Manuel y Felipe Calderón, ¿no? Y ahí no había estas posibilidades de recuento. Eso se generó después con una reforma legal de 2008, fue el nuevo COFIPE de 2008, pero no existían, no podía recontar. Se abrieron unas cuantas casillas, entiendo, pero no, o sea, no con la representatividad me parece suficiente de lo que ameritaba la diferencia. Pero bueno, ese es, les digo, otro tema. En nulidad, entonces, de elección por violencia política de género, a ver, estamos entonces en una nulidad por principios constitucionales. No hay un supuesto específico para esta nulidad. Entonces, habrá que revisar, pues, esta determinancia, pero también habrá que revisar los hechos bajo una perspectiva de género, ¿no? Vamos a exigir pruebas directas,
bueno, y esto de las pruebas directas me parece imposible, ¿no? Es decir, verificar que el candidato fue el que puso determinada propaganda o el que mandó a colocar tal barda, bueno, pues imposible llegar a eso. Ahora, otra de las preguntas, ¿toda violencia política es grave? O sea, o llevaría a la nulidad. El aspecto cuantitativo, ¿cuál sería? ¿Estamos hablando igual de un 5% o de qué estamos hablando? Y esos son los temas sobre los que se ha pronunciado la Sala Superior yo ubico tres casos importantes en esto. Uno de ellos fue el de la alcaldía de Coyoacán, en 2018, cuando contendió era Manuel Negrete pero había otra muy famosa que salió en las ficheras. ¿Cómo se llama? Ay, oigan, no me acuerdo de su nombre. En la alcaldía Coyoacán, Rojas, no. Ficheras, alcaldía Coyoacán. A ver, 2018. ¿Quién fue? A ver, ando en elección. El Coyoacán. María Rojo. María Rojo estaba contendiendo contra otro que se llama Manuel Negrete. Y entonces María Rojo, pues ha participado, es una actriz que participó en el cine de las ficheras, ¿no? Y pues parte de lo que fue la campaña contra ella es que había consignas, ¿no? Donde decían, pues, no te queremos, asesina, mata viejitas, tú votarías por ella, ¿no? ¿Cómo dice? La actriz que usó a Coyoacán para volverse rica. Pero había otra de las ficheras, me acuerdo bien. Había videos donde presentaban a la candidata aludiendo a su carrera en el cine de ficheras. Entonces, los señalamientos fueron calificados como violencia política de género por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Pero se dijo que no había sido determinante para anular la elección. La Sala Regional Ciudad de México consideró que era innecesario demostrar esta determinancia cuantitativa, o sea, lo que yo les había dicho de los números. Dijo, es innecesario. Y declaró la nulidad de elección. La Sala Superior, en el recurso 1388 del 2018, no coincidió con lo que resolvió la Sala Ciudad de México. Y dijo, a ver, es cierto que hay un tema de violencia política de género, ¿no? Sin embargo, no fue determinante. ¿Por qué? Por la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar. Dijo, además, pues no puedo yo verificar la incidencia que tuvieron estos mensajes en la contienda, cómo afectó al proceso, ¿no? Y que, pues, se señaló que efectivamente las pruebas que tú podías exigir en este tipo de casos no eran las mismas, o sea, con esta perspectiva de género, diciendo, a ver, es cierto que no podemos exigir tener plenamente acreditado quién colocó esos mensajes, ¿no? El impacto, a lo mejor, qué tanto impacto no tuvieron, o sea, a lo mejor este tipo de pruebas hay que flexibilizarlas. Sin embargo, el tema aquí era la diferencia tan grande entre el primer y segundo lugar, era 11%. 11%. Entonces dijo, a ver, la Sala Superior creó como un estándar diferente. Dijo, a ver, a partir de que hay una diferencia, cuando la diferencia de votos sea menor al 5%, hay una presunción de que la infracción es determinante, ¿no? De que tuvo ese impacto para llevar a la nulidad electoral, 5%. Como aquí era un 11%, pues esa presunción ya no existía. Entonces, ¿qué es lo que hacen las presunciones en materia electoral? Pues
modifican las cargas probatorias. Si de entrada le corresponde a quien afirma, la regla es quien afirma debe probar, pero cuando hay una presunción, ¿no? Supongamos que yo soy el que, digamos, al que están acusando, yo también no tengo que probar nada, ¿saben? Hay una presunción a mi favor. Por ejemplo, los periodistas tienen una presunción a su favor de que todo lo que hacen es lícito. Entonces, si yo estoy atacando a un periodista, evidentemente todo el que afirma tiene que probar. Sí, pero él además, o sea, el periodista además tal cual tiene que quedarse de brazos cruzados y esperar a que se resuelva el juicio, porque hay una presunción de licitud de su trabajo. Cuando generalmente, pues si te están demandando, pues tú también tienes que alegar lo que en tu derecho convenga, presentar también las pruebas a tu favor, ¿no? O sea, esta parte de garantía de defensa. En caso de las presunciones, entonces, pues lo que hace, les digo, es que recae en una parte acreditar todo. Bueno, en el caso de violencia de género, pues si tú estás diciendo, ¿no? Que, digamos, que alguien cometió violencia de género y tú eres la víctima, vaya, pues hay una presunción, si hay una diferencia del 5%, pues tú casi que igual dices, yo ya cumplí, aquí están las pruebas y a mí no me exijas más, porque hay una presunción de que la infracción fue determinante. Sin embargo, si la diferencia es mayor, entonces la persona que está señalando que fue víctima de violencia de género, porque el que afirma tiene que probar, pues sí tiene más una carga probatoria, ¿no? Por la de gran diferencia. O sea, decir en qué punto fue determinante esto, a ver qué otras pruebas, ¿no? Entiendo que podríamos decir, pues es que le estás cargando a la víctima de mostrar algo imposible, ¿no? De cómo impactó de manera trascendente al proceso. Sí, pero es que estás hablando de una diferencia de 10%. Y también hay otros, entramos ya en la colisión o en la ponderación con otros principios, como el de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, o de que lo inútil no va a viciar a lo útil, ¿no? O la presunción de validez de los actos también, bueno, de lo que celebra la ciudadanía, del voto. Entonces, estas diferencias hacen que mermen esas presunciones y que entonces sí se incremente pues esa carga para la víctima. Bueno, o para quien afirma, pues, es que, a ver, ojo, víctima se calificó así por la instancia local, por la sala regional y por la sala superior. Víctima de violencia política era. El punto es, ¿esa violencia política lleva a la nulidad? Esa es otra pregunta y esa es otra decisión. Pero la violencia estaba acreditada. Entonces, por eso en nulidades no hay que confundirnos. Puedes tener plenamente acreditada tu violencia política, la violencia que sufrió la candidata, pero no llevar a la nulidad por el tema de la determinancia, por el tema de la gravedad de la falta, de si tuvo o no ese impacto. Yo sé que puede resultarnos cuestionable de decir, pero es que toda violencia es censurable. Sí, pero no sabemos cuántas personas en realidad tuvieron acceso a esos mensajes, ¿no? ¿Cuántos vieron estos videos donde se referían a ellas sobre el cine de ficheras? Entonces, en este asunto llevó a la sala superior a confirmar lo que había resuelto, pero el tribunal local, a revocar la de Sala Ciudad de México y confirmar entonces la validez de la elección. Esto no obstó para que la sala ordenara medidas de protección, ¿no? O sea, todas estas cuestiones reparatorias o cautelares también que se ordenan para las víctimas, ¿no? Dio vista también a la comisión ejecutiva para que implementara acciones de asesoría, de cuidado, ¿no? Que retiraran esta propaganda ilegal. ¿No? Bueno, pues ese caso no se anuló y eso fue en 2018 de María Rojo. El segundo caso que tuvimos donde ya ahí sí la sala superior confirma una nulidad de elección fue en Iliatenco, en Guerrero. En este ayuntamiento fue la primera vez donde sala ratifica porque consideró que sí había elementos suficientes para tener por acreditada la falta.
Y aquí, como es un municipio también de integración indígena, confluyen varios aspectos a valorar, ¿no? En este enfoque interseccional, donde hay que considerar entonces la integración indígena, pero también la pobreza, la marginación, pues la situación en la que viven las mujeres, ¿no? Las dificultades para participar. Entonces, este enfoque de interseccionalidad permite advertir qué tal el impacto que tuvo los mensajes que ahí se difundieron. ¿Ahí qué ocurrió? Fueron días antes de la jornada electoral, se pintaron bardas, ¿no? En 14 lugares del municipio, con frases como es tiempo de hombres, ninguna vieja más al poder, las mujeres no sirven para gobernar. Claro, vean también qué tipo de frases. Y ojo, en el otro también se declaró la violencia de género. O sea, no a la reelección, ninguna vieja más al poder, las viejas no sirven. Estos mensajes pues fueron colocados en puntos además de mucha concurrencia, postes de luz, ¿no? Paredes, espectaculares. Y fíjense, la votación fue con una diferencia del 0.97%. O sea, ni el 1%. A ver, estamos hablando de un municipio, ¿no? Donde el ganador tuvo 2,000 votos, imagínense. O sea, son pues elecciones pequeñas, ¿no? De ayuntamientos donde la población, me imagino que no salen muchos a votar y luego pues con 2,000 votos ganas, es fácil también tener ahí sí, tener esas diferencias cerraditas, ¿no? La diferencia era de 50 votos entre el primer y segundo lugar. ¿No? Entonces, de un total de 5,500 votos, o sea, muy chiquito. Bueno, entonces el tribunal local había señalado que aunque había existido este tipo de frases, y aun cuando la diferencia era menor a este 5% entre el primer y segundo lugar, la violencia no había sido determinante, ¿no? Para los resultados de la elección, porque se carecía de pruebas respecto de la forma en que habían influido los hechos en el resultado. Dice, yo desconozco quién fue el que pintó las bardas. Y 2, yo no sé de qué manera influyeron esos hechos en el resultado. La Sala Regional Ciudad de México en 2021 revoca la sentencia y anula a partir de decir, es que hay una presunción, o sea, lo que ya había dicho la Sala Superior en la elección de la alcaldía Coyoacán, es que cuando hay una diferencia del 5%, menor al 5%, hay una presunción de determinancia de la violencia de género, debido a esa estrecha diferencia del voto. Y por tanto es innecesario saber quién las pintó, quién pintó las bardas, quién fue el responsable, no nos interesa. Lo importante es ver la diferencia porcentual y la violencia. Entonces dijo, hay que aplicar otro tipo de estándar, un análisis interseccional, considerar el contexto de la comunidad, el arraigo en los roles de género, la pobreza, ¿no? La preeminencia también dijo de hombres como población activa, ¿no? Y esto nos lleva a una afectación sustancial en los derechos de la víctima y del proceso. Sala Superior ratifica la decisión de sala regional porque, básicamente porque dice, a ver, esta cuestión de que no hay una certeza de quién fue el que colocó esos mensajes, dice, no puedo yo exigirla. Mi estándar probatorio tiene que ser flexible y no rígido, porque es a partir de las especificidades del caso lo que me va a llevar a inferir la afectación a la voluntad popular. Pues entonces, cuando hay esa estrecha diferencia y la perspectiva de género me llevan a flexibilizar las pruebas.
¿no? Entonces, el recurrente, o sea, el candidato que resultó, pues, al que le anularon la elección, decía que pudo haber sido la propia candidata, imagínense. No, yo creo que fue la misma persona, ¿no? La víctima, la que colocó esas pintas. Eso incluso se calificó por la sala superior como una revictimización, una victimización secundaria, porque pues o sea, le estás descalificando, ¿no? Diciendo, pues tú fuiste. Ella víctima y todavía aparte teniendo que demostrar que no había sido, ¿no? Esa afirmación del candidato era también una revictimización que pretendía pues imponerle una carga extra de probar no solo que fue afectada, sino que no era la responsable. Para la sala entonces estaba plenamente demostrado la afectación generalizada, porque las secciones en donde se colocaron estas pintas eran de mucho tránsito, como les decía, y que era insostenible considerar que se trataban de hechos aislados. La sentencia no fue por unanimidad, hubo por ahí un voto particular, donde decía que estos hechos no fueron generalizados, que solo se habían localizado en 5 comunidades de 37 que integran el ayuntamiento. Y que además pues, no se contaba con información de cuántas personas se vieron influenciadas y que las pintas no eran también de fácil lectura. Entonces, para el magistrado de minoría era relevante pues conocer la autoría de las bardas, ¿no? Y que el impacto pues no podía ser el mismo, porque dijo, es que ¿qué tal si las bardas las mandó pintar alguien que no es un candidato, ¿no? Alguien que es cualquier persona. Entonces vamos a dejar sin efecto todo un proceso electoral por un loquito que se le ocurrió pintar eso, cuando lo que estamos sancionando es a los propios actores políticos, ¿no? Entonces, el magistrado tiene esa visión, ¿no? De decir, bueno, solamente cuando esté plenamente acreditado quién fue. Les digo, ahí la sala pues flexibilizó la prueba para considerar que ha sido muy trascendente, ¿no? El impacto. El otro caso, fue el de Atlautla. En Atlautla, un municipio del Estado de México, también de ese año, también de 2021. Y ahí, pues fíjense que fue algo similar. En el otro había ganado Movimiento Ciudadano. A ver, déjenme ver quién era el que competía. Movimiento Ciudadano. No, la candidata era de Movimiento Ciudadano. Ajá. Y el primer lugar, Partido del Trabajo. Creo que sí. Ajá. El Partido del Trabajo. Un candidato del Partido del Trabajo. En el caso de Atlautla, es del... Ay, perdón, ¿alguien quería hablar? La que resultó ganadora, la planilla que resultó ganadora fue Morena, y en segundo lugar la candidata del PRI. La diferencia fue del 2.56% de los votos. Pero en esos comicios, igual por municipales, entonces quedó acreditado ahí que pintaron 8 bardas con frases, fíjense, puta vieja ratera, puta Carreño y muera Carreño, ¿no? Entonces, el Tribunal del Estado de México tuvo por acreditada igual la violencia política en su vertiente simbólica y dijo que no había sido generalizada. O sea, la diferencia de votos en las casillas aledañas a esas bardas había sido, era una cantidad menor, o sea, dice, la diferencia global en el municipio fue 379 votos. Y en cambio en ese fue de 226. Entonces, la verdad, dijo el tribunal local, la diferencia fue menor a la que hubo a nivel general del municipio. Entonces, no tuvo
ese impacto generalizado. Esa fue la conclusión del tribunal local. La sala regional revocó, la sala regional Toluca revocó y en plenitud de jurisdicción decreta la nulidad del ayuntamiento. Considera que las expresiones en estas bardas eran, además de violencia política de género, eran un discurso de odio, que era de una irregularidad grave que había afectado directamente los principios de libertad, equidad y autenticidad de las elecciones. Estudió el contexto del municipio, ¿no? Advirtió que estos mensajes pues, habían sido trascendentes a la ciudadanía porque su población urbana se aglutina en un espacio muy chiquito y las bardas se habían exhibido en lugares concurridos. Es decir, tú puedes tener un municipio así, pero realmente donde está tu población es en una fracción muy limitada. Entonces, si las bardas se pusieron ahí, sí tiene el impacto generalizado. Entonces, examina tal cual la ubicación geográfica de estas bardas y todo, y dice, no, pues sí. Entonces, dice, el hecho de que los mensajes hayan estado expuestos, solo estuvieron expuestos 2 días. Solo 2 días. ¿No? No era algo que disminuyera la gravedad de la falta. Dice, porque exigir una temporalidad sería obligar a la candidata a soportar ofensas y violencias en su contra para que pudiera haber una consecuencia. Claro, es que fíjense cómo la perspectiva de género pues nos lleva a este tipo de conclusiones, ¿no? Decir, ¿cómo voy a decir, no, pues no fue tan grave porque fueron poquitos días? Cuando en realidad pues le estás diciendo puta, ¿no? ¿Cómo, qué era el otro? Pues puta, ¿no? Básicamente su puta y Mora Carrillo. Bueno. Entonces, hay una diferencia también menor al 5%, lo que hace una presunción de determinancia, de gravedad, y que no era exigible una prueba directa de la influencia de estas irregularidades en el resultado. Dice, muchas personas pudieron visualizar estos mensajes de las bardas, dictó medidas reparadoras y preventivas, y bueno, la Sala Superior confirma la sentencia, y además dio ahí un estándar, una metodología para analizar la nulidad de elección por violencia política en razón de género. Entonces dice, primero hay que verificar si la violencia fue generalizada, o sea, el contexto, ¿no? No cualquier hecho aislado puede llevar a la nulidad, hay que revisar los hechos. Si pudieron ser conocidos o no, difundidos entre la población. También tenemos que revisar si la nulidad de verdad es una medida reparadora. Entonces, hay que ver si con esto estamos desincentivando ese clima de violencia, es decir, cumple la medida con una finalidad de reparar y evitar la BPG, porque si solo afectó a la víctima, puede incluso que lo más adecuado sea sancionar al responsable más que anular, ¿no? O sea, si solo te afectó a ti, pues no sabemos, o sea, no sabemos si eso tenga algún beneficio en realidad, ¿no? Pero si trascendió a la contienda, pues entonces hay que anular, ¿no? También hay que ver entonces esta determinancia cuantitativa y cualitativa. La determinancia cualitativa, es decir, el tipo de violación a la mujer, ¿no? Y la cuantitativa, pues el número también tanto de irregularidades, pero también la diferencia de votos, ¿no? Si la diferencia de votos, entonces, entre un primer lugar es menor al 5%, hay una presunción iuris tantum, o sea, derrotable, una presunción derrotable, de que la irregularidad fue determinante. Pero si es mayor, necesitas elementos adicionales, como sería demostrar que la violencia política de género la hubiera cometido una persona candidata o el partido político. Sí necesitas acreditar entonces la autoría de la violencia de género cuando tu diferencia es mayor al 5%. Y de ahí pues tenemos ya una tesis del año pasado, nulidad de elección, herramientas analíticas para configurarla, tratándose de violencia, de actos de violencia. La tesis 3 del año pasado. Entonces, esto nos lleva a concluir, pues, a ver, de entrada el trabajo de las salas regionales. En ellas ha recaído la construcción de estos criterios.
Sala Ciudad de México en un primer momento anuló con un criterio pues a su consideración, ¿no? El correcto, donde no tomaba en cuenta esta diferencia, sino simplemente decir, tengo acreditada la BPG, la violencia política, y eso me lleva a la nulidad. Y ya después avanzamos a decir, no, si es necesario, bueno, desde ahí la Sala Superior dijo, es necesario la diferencia, ¿no? Revisar la diferencia. Lo cual ha sido ratificado tanto en Iliatenco como en Atlautla. En esos dos casos, la diferencia era menor al 5% y además, pues, se revisó toda esta cuestión de género interseccional, ¿no? El contexto, la región, con las personas que pudieron, a lo mejor no las personas exactas, pero sí la idea de que las zonas eran altamente concurridas, lo cual hacía previsible que lo hubiera visto la mayoría del municipio. Entonces, la diferencia con una nulidad tradicional y una nulidad en violencia de género es que aquí vamos a flexibilizar la prueba. No importa que yo no conozca quién fue el autor, es irrelevante. Cuando hay esta diferencia menor al 5%, se presume determinante y por tanto se hace innecesario conocer la autoría. Es importante conocer la autoría cuando se rebase ese 5% porque no podemos destruir los resultados electorales por cualquier violación y menos porque alguien mañoso, por querer precisamente que se repita, pues coloque este tipo de bardas, ¿no? Ese es el peligro. Entonces, bueno, pues ese es el tema de nulidad de violencia política y género. Esos son los 3 casos que yo quería presentarles. Sí, Carlos. Oh, gracias, muy, muy interesante esto que expone. Nada, no había tenido oportunidad de leer los otros 2, solamente me centré en el de Iliatenco. Y pues obviamente es un contexto, me imagino, como más rural, ¿no? Como muchos de estos municipios que hay pues en todos los estados, pero claro. Algunos tienen más, otros menos. Querétaro, yo soy de Querétaro y hay algunos que comparten estas características. Pero yo así, pensando ya en una reflexión más allá del hecho, pues valorar como el alcance de haber, o la eficacia de haber anulado esa elección, porque al final del día, si lo vemos a futuro, volvió a ganar el PT, ahí en el Iliatenco, ¿no? O sea, se impugnó a un candidato ganador del PT, este candidato de MC, Ruperto Hilario creo que se llama. Ajá, ajá. Y volvió a ganar el PT, y como usted dice, al ser una localidad muy pequeña y creo que eran 6 lugares en unos como de esos tubos de agua de concreto donde lo pintaron las leyendas, pues se deja como un antecedente para pues alguna conducta ventajosa de los partidos políticos, ¿no? Para lograr el cometido de anular una elección con estos elementos, porque pues yo sí soy más de la idea del tribunal local, o sea, la autoría pues no se le puede atribuir propiamente al candidato ganador del PT, porque además había más contendientes, ¿no? O sea, no solamente era el PT, también estaba Morena y el PAN, pero pues al final del día se resolvió revocar esa sentencia que confirmaba el triunfo, y pues yo ahí lo dejo, ¿no? Como una reflexión a futuro, porque... Sí, tienes razón, pues sí, o sea, es que esa es la otra parte en las nulidades, ¿sabes? O sea, que lejos de decir, bueno, sí estoy reparando o hasta les estoy beneficiando, puedo estar beneficiando, ¿no? Por ahí a otro partido, ¿no? No, y además como una mala práctica o una estrategia antipolítica de los partidos, o sea, ya ahí está el antecedente de cómo se puede anular una elección, porque esto fue 6 días antes de la jornada. Sí. ¿No? Entonces, pues ellos tienen sus cálculos ahí más o menos de cómo van, entonces se puede aplicar en esos municipios muy pequeñitos, ¿no? Como ese de Iliatenco, que hay muchos en México de esos municipios de ese tamaño. Sí, caray. Sí, eso. Por otro lado también, o sea, es que volvemos a lo mismo como con el registro. O sea, al mismo tiempo, si inhibes, ¿no? Decir, oye, pues es que si yo veo una barda así y quiero salvar mi elección porque me está favoreciendo, pues voy y la borro, ¿no? Para que no la anulen. Entonces, sí inhibes, desde mi punto de vista.
¿no? Dentro de los mismos candidatos, pues te estás vigilando de que no ataquen a las candidatas porque te puede incluso perjudicar. Si te está yendo bien, pues, entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Alguien más? ¿No? Pero bueno, pues sí, a ver, ese fue el voto del magistrado también, el magistrado José Luis Vargas, y me parece también muy, o sea, como un punto jurídico muy válido, ¿saben? O sea, es más de un respeto, yo creo, al tema procesal, al tema de autoría, al tema de cómo evalúas las nulidades, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué estás ponderando? Y hay una cuestión de política judicial detrás, que creo que es lo que explicaría este tipo de sanciones, aún sin conocer quién fue el responsable de estas, ¿no? De las bardas. Nadie más entonces, ¿no? Muchas gracias, Carlos, también por tu participación. Pues sí se nota que conoces el caso. Nada más. Oigan, pues si no, yo lo dejaría aquí. Ya creo que de hecho estamos ya en la hora, ¿no? Porque su clase termina a las 9, ¿cierto? Muy bien. Pues muchas gracias por sus participaciones. Estuvo muy interesante también lo del registro y lo de la violencia de género. Entonces, pues serán temas que sin duda seguirán generando criterios interesantes y hay que estar al pendiente. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Bonita noche. Gracias, San Juana. Gracias por tus participaciones. Gracias.